historia la terminamos en la recepción de la Torá que hubo durante el tiempo de la salida del éxodo de Egipto, y ahora continuaremos hasta cuanto podamos. Seguro que no pasamos todo el trayecto histórico aquí, porque es algo muy amplio, inmenso, con muchos libros y fuentes. Todo lo que pasa, reinados, guerras, culturas, que no hay en este camino. Nosotros de toda esta historia aprendemos solamente lo que tiene que ver con nosotros, lo que tiene que ver directamente con la conexión espiritual. Y lo que sucede de esta conexión no hablamos. Lo que tiene que ver con el marco de nuestro mundo, la tecnología, nuestras experiencias en la vida y cómo la vida humana cambia como resultado de su ego. ¿Por qué sale que uno en un país es así, en otro es otra cosa, en otro país? La influencia de la recepción de la Torá y la revelación de la Torá a todo el mundo, como eso influencia a todo el mundo. No podemos tocar todo eso y ahora todavía no tanto nos interesa porque es solamente historia y se puede aprender más y más. Nosotros necesitamos solo lo necesario para hoy, principalmente. Así que llegamos con ustedes hasta aquella fase donde el grupo de cabalistas, después de la caída de Babel, de Babilonia, al exilio de Egipto, que cayó más aún allá, se eleva a la aravut, a la garantía mutua, hasta el nivel que puede asumir un método de elevación espiritual, Torah o Kabbalah. Torah viene de la palabra luz. La acción de la luz superior sobre el humano se llama Torah. Luz es simplemente luz, pero su acción sobre el hombre se llama Torah, como está escrito: yo creé la inclinación del mal y yo creé la Torah, o sea, una acción, una obra especial, una función especial de la luz que corrige la mala inclinación. Así que después que Israel salió de Egipto, este grupo ancestral, este grupo babilónico que estaba basado en Abraham, consiguió un tal estado en el que pudo unirse. O sea que aceptaron ser como un solo hombre y eso es lo que les permitió atraer esta luz. Porque la luz está a nuestro alrededor, siempre funciona sobre nosotros, pero solo en la medida que queremos recibir esta luz. Si estamos dispuestos a recibir esta luz y queremos que opere sobre nosotros, nos eleve, nos conecte, es decir, que nos brinde el atributo de otorgamiento, amor y la conexión con los demás, entonces actúa. Y si no lo queremos, no actúa. Así que al querer tal función de la luz sobre nosotros, de unidad, de aravut, garantía mutua, ellos llegaron a eso que la luz les influenció, y eso se llama la escena bajo Monte Sinaí. Porque montaña de odio, una gran montaña de odio, Sinaí viene de la palabra odio en hebreo, y ellos aceptan entrar en esta montaña, o sea, subir a tal altura que podían estar por encima de su ego. En el momento que lo aceptan, de inmediato empieza a funcionar sobre ellos la luz, los conecta, los une, y así ellos superan su ego, se elevan por encima de su ego. Recién se elevaron sobre su ego, todavía no hicieron nada con él, solamente se elevaron con este punto, pero eso se llama la recepción de la Torah. Y ahora, durante 40 años, después de la recepción de esta Torah, o sea, del método, Torah, de hecho, es
Kabbalah es un método de cómo atraer la luz circundante, la luz superior, cómo atraer la luz correctiva. Y ahora empiezan a corregirse a sí mismos. ¿Cómo? En la corrección tenemos dos fases. La primera fase es un ascenso al nivel de Galgalta Enaim, en donde todo este ego se revela a sí mismo y ellos se elevan por encima de él y no quieren usarlo. Tal estado se llama Jafetz Gesed, del que quiere misericordia. Esto significa el atributo de la Binah, el atributo de otorgamiento. Binah es otorgamiento. Esta cualidad se denomina, se señala por la letra Mem, que es una tal letra que es como una matriz, como un útero, dentro del cual uno puede desarrollarse. El atributo de la Binah es como que él creó algo y lo penetra y se esconde dentro de él. Cuando el hombre adquiere el atributo de otorgamiento por encima de su ego, que nada le puede molestar, él está protegido. Tal atributo de Binah ellos alcanzan. Binah, la letra Mem, ustedes saben que cada letra en hebreo tiene un valor numérico, así que la letra Mem, que representa la Binah, tiene valor 40. Por eso estuvieron 40 años en el desierto, o sea que no usando su ego y superándolo, elevándose por encima de él cada vez con el deseo de otorgar. Solo para adquirir el deseo de otorgar. Y cuando adquirieron este atributo de otorgamiento, esto significa que han pasado todo este desierto. Si tomamos la Torah junto con ustedes y empezamos a leer, veremos qué hay en este desierto. Digamos que en 2 semanas se puede pasar todo ese desierto, pero 40 años ir caminando no tiene ningún significado. ¿Qué ellos hicieron? Caminaron unos días, luego pararon, establecieron todas las carpas y se sentaron ahí unos años. Luego se movieron de nuevo a otro lugar. Mediodía, un día entero, otra vez pararon por unos años. Todas estas caminadas en el desierto señalan la Sefirot Malhut, de Malhut hasta Binah, hasta el nivel de la Binah que ellos pasaron. En este punto que ellos recibieron la Torah, solamente aceptaron hacer la primera restricción Tzimtzum Aleph, no usar su ego. Denos la fuerza. Y ahora, por encima de su ego, se elevan constantemente, no importa cuánto hablen en mí esos deseos, yo estoy dispuesto a otorgar por encima de ellos. Esta es la cualidad, de hecho, que ellos adquirieron dentro de sí mismos. Si leemos junto con ustedes en la Torah, en la Biblia, veremos por qué tienen tantos problemas que tuvieron en el desierto y comieron el maná de los cielos. Esa es una propiedad especial de la Binah que llena el hombre. Por eso tiene color blanco y es celestial, porque viene de la Binah. Se llama cielos. Y la Malhut es la tierra. Ellos recibieron esa propiedad, esa cualidad. Allí también podemos leer otras cosas interesantes. De hecho, el Zohar describe toda esta travesía en el desierto de manera muy real, como acciones espirituales del hombre y su corrección propia. Y la adhesión con los demás, con otras personas, de esta manera
Si consigo la salida fuera de mí mismo, el ego se revela a sí mismo totalmente y por encima del ego el hombre se eleva. Y cuando adquirieron el atributo de la Binah, llegaron a un estado en el que pudieron entrar a la tierra de Israel. ¿Qué significa tierra de Israel? Eretz, tierra, de la palabra razón, deseo, en hebreo. Israel quiere decir deseo, tierra, Eretz. E Israel viene de las palabras directamente a Dios. Yashar Kel, directamente a Dios. Es decir, ahora en este próximo nivel, ellos ya comienzan no solo a elevarse por encima de ese deseo, sino que por medio de él empiezan a funcionar, a actuar, a otorgar. O sea que sale como recepción con el fin de otorgar. Ustedes saben cómo lo dibujamos aquí. Recepción para otorgar. Ya empieza el trabajo con el masaj pleno y el kli. Masaj es pantalla. Como lo dibujamos con ustedes, así ellos se elevaron desde el momento que recibieron la Torah. Cuando se elevaron a tal nivel, entonces ese kli que ellos crearon dentro de sí mismos se llama Beit HaMikdash, el templo, que en hebreo vienen las palabras casa sagrada. Beit, casa, sagrada, Mikdash, sagrada, que viene de la palabra sagrada. Hicieron su kli, su vasija, o sea, su deseo. Todos los deseos los santificaron. Santificaron significa otorgamiento, como el atributo de otorgamiento. La Binah se llama sagrada, otorgamiento. Ellos supuestamente crearon la casa sagrada, la casa de santidad. Ese es Beit HaMikdash, templo en hebreo, el primer templo, el primer Beit HaMikdash. ¿En qué grado lo crearon? Pudieron hacerlo, pudieron corregir su ego en otorgamiento, recibir para otorgar, hasta el grado de la luz de Hayá, Nefesh, de Hayá. Hasta el grado de la luz Hayá. Hay varias luces, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá, y falta nomás Yehidá, que no pueden crear una vasija para esa luz. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá, hasta este grado pudieron llegar. ¿Por qué no pudieron hacer la Yehidá? Yehidá es solamente cuando todas las naciones del mundo se unan en un kli común, en un tal kli común. En tal grado ellos existieron y eso se llama la época del primer templo. Luego hubo una caída seguro que estaba basada en el crecimiento de un ego más grande y ahora el hombre tiene que permitirle ahora esta fuerza por medio de la cual él tiene que hacer algo con esa fuerza. Por lo tanto, se da más egoísmo y él empieza a caerse. Después que se prepararon este lugar, es decir, alcanzaron su corrección particular, este grupo o esta nación, escribamos aquí un grupo, el grupo de Abraham. Este grupo alcanzó en este estado luz de Hayá, se llama Mojen de Hayá. Alcanzó aquí, adquirió aquí, escribo aquí, la corrección, su corrección. Adquirió su corrección, su propia corrección, porque alcanzar más no era posible. Lo único que puede conseguir más es solamente con toda la humanidad corregida.
lo que yo creo que ya empezó en nuestra época, pero ellos consiguieron su máximo nivel, su propio máximo nivel. Y ahora que alcanzaron su propio máximo nivel, hay que pensar cómo corregir el resto del mundo. De hecho, ellos atraviesaron todo este mundo, todo este camino, y hay que hacer ahora para el resto de la humanidad. ¿Y cómo se hace? Como aprendemos en el preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah, Ptija, y en el estudio de las 10 sefirot lo aprendemos. Esto se llama el rompimiento del Kli. Cuando este Kli alcanzó su plenitud, ahora hay que romperlo. ¿Por qué hay que romperlo? Porque si no, va a estar aislado del resto del mundo. Si tomamos todo el resto del mundo, no tienen ninguna conexión al resto de las naciones que hizo Abraham con sus discípulos, los trajo a la espiritualidad. Y el resto del mundo existía independientemente de todo esto. Por eso hay ahora 2 etapas de rompimiento de este Kli. Esto lo aprendemos en la 6ª parte del estudio de las 10 sefirot, en partes 6 y 7 del estudio de las 10 sefirot, y también lo aprendamos aquí lo aprenderemos con ustedes aquí en el preámbulo. Entonces se rompen y se caen al grado de Binah, y la segunda vez se caen del todo al nivel egoísta e incluso más bajo de donde estuvieron. ¿Cómo se caen? Crece en ellos un ego adicional que simplemente rompe las conexiones entre ellos. Es decir, el mismo grupo, la misma nación que estaba unida, que estaban todos unidos entre sí, en una conexión recíproca y entrega y amor. Seguro que hubo problemas todo el tiempo y luchas y choques, precisamente para analizar, averiguar su elevación constante, pero aquí sucedió un salto agudo de egoísmo y no pudieron superarlo. Y al final se alejaron uno del otro hasta tanto que se retiró la luz de Hayá de ellos. Y entonces se encontraron en la esclavitud de su ego, se cayeron. Este exilio se llama el exilio de Persia, es decir, el exilio de Babilonia. Y estuvieron ahí 70 años en total, en Persia. Porque no era necesario estar ahí más. En el momento que hubo ese rompimiento, llegó a 70 sefirot. Sabemos, junto con ustedes, que cada parzuf está hecho de 10 sefirot. Keter, Jochma, Binah se llaman la cabeza, Rosh, y 7 sefirot adicionales, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malchut son 7 sefirot. En el momento que se pasó la luz del Rosh abajo y estas 7 sefirot hicieron lo suyo y se rompieron, se terminó ese exilio y ellos volvieron a su tierra y restablecieron el templo en el grado de Neshama. La misma Binah, es decir, no la luz de Hayá, sino la luz de Neshama. Yo aquí estoy dando muchos detalles, pero estoy también saltando muchos detalles, porque no podemos hablar sobre todos estos detalles, cómo todo esto sucede, esta caída y la subida, que quiere decir exilio de la espiritualidad, cómo subir, cómo crear en mí este Kli que se puede llenar con luz. ¿Cuál es la diferencia entre la luz de Hayá y la luz de Neshama? Nosotros junto con ustedes vamos a pasarlo gradualmente y espero que junto con eso también comencemos a sentir. Y cuando estos, después del exilio, volvieron
a la tierra de Israel, construyeron el segundo templo. Es decir, corrigieron sus deseos, su kli, hasta el grado de la luz de Neshama, el grado de Binah. Y quedaron en ese grado de Binah hasta que los golpeó el ego de nuevo y se cayeron del todo al grado del resto de las naciones del mundo. Esta forma era la preparación de ese grupo de personas, el grupo de Abraham, para que pueda dar servicio a todo el resto de las naciones del mundo. Y con eso, ellos completaron su preparación y se adentraron a este último exilio, cayeron en este último exilio. Cuando fueron exiliados del mundo espiritual del todo, perdieron la luz de Hayá y la luz de Neshama y se cayeron al nivel de este mundo. Aquí está el rompimiento del segundo templo, Beit Sheni, la destrucción del segundo templo. Este es el comienzo de nuestra época y este es el primer templo. Hay preguntas, se puede hacer varias preguntas y averiguar muchas cosas. Es muy interesante ver todo lo que pasó en nuestro mundo con las subidas, los ascensos y descensos espirituales, cómo el ser humano lo pasó de manera individual, en su elevación individual y su alcance espiritual individual, el rompimiento y la unidad, y eso sucede en cada uno de nosotros.